Bienvenidos a El Debate de France 24, soy Santiago López González. En Bolivia finalizaron las campañas de los candidatos que aspiran a llegar a la presidencia de ese país suramericano. El actual mandatario Evo Morales busca un controvertido cuarto mandato, mientras que el expresidente Carlos Mesa busca dar alternancia a la política boliviana. En este escenario político hay otros candidatos de otros partidos que se disputarán la silla presidencial el próximo 20 de octubre. El escenario político en Bolivia no es el mismo de hace una década, cuando Evo Morales logró ganar la presidencia de ese país. Voy a presentarle a nuestros invitados del programa de hoy. Está con nosotros Consuelo Ahumada. Ella es docente de la Universidad Externado de Colombia y también es PhD en Ciencia Política de la Universidad New York University. También está con nosotros en el estudio Andrés Mauricio Castro. Él es decano investigador de la Universidad Piloto de Colombia. Y desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, está Ricardo Paz. Él es jefe nacional de campaña del partido Comunidad Ciudadana. También se une a este debate Hugo Moldis. Él es político y fue ministro del gobierno del presidente Evo Morales. A todos, gracias por acompañarnos aquí en France 24 y vamos a comenzar entonces presentándoles los perfiles de los candidatos que se están presentando a esta elección presidencial en Bolivia. Y comenzamos con el actual mandatario, Evo Morales, que aspira a un cuarto mandato. En el altiplano boliviano sigue en pie esta choza de adobe y techo de paja que simboliza el origen humilde del presidente Evo Morales. En condiciones de extrema pobreza, hace 60 años, nació aquí el mandatario que en los comicios del 20 de octubre buscará su cuarto mandato consecutivo. Sus vecinos quieren que sea reelegido. Tendremos que apoyar a él porque gracias a él tenemos pues muchas cosas así, luz, y tenemos caminos, tenemos hospitales, tenemos todo. Cerca de la choza está el modesto pueblo de Orinoca, donde Morales hizo construir con una inversión del Estado de $7 millones un museo dedicado a los indígenas y a su propia vida, donde incluso están sus zapatos de la infancia. Como lo pueden verlo, de su niñez lo que usaba, ¿no? Ahí pueden ver su radio, su zapato, ¿no? Por esto le iba su trompeta, su gorro, su abarca, su pelota, cuando ha usado cuando estaba en su vida niñez. En la ciudad de Oruro, la hermana mayor del presidente, Esther Morales, recuerda que en la familia murieron 3 hermanos, que el mismo Morales y su madre estuvieron a punto de fallecer en un parto difícil, pero se salvaron en el último minuto por la intervención de una anciana. Yo estoy viendo pues, al nacer, por poquito, una abuelita ha salvado. No hubiera sido esa abuela, no hubiera vivido ni mi madre, ni mi hermano presidente, no hubiera habido. Desde las alturas andinas y luego de pasar por la zona cocalera del Chapare, Morales llegó a La Paz para gobernar. Y ahora lo hace desde un palacio de 29 plantas, al que llama la Casa Grande del Pueblo. Desde ahí se moviliza en helicópteros. El edificio ha sido cuestionado por ser suntuoso. Personalidades de la izquierda, como la exguerrillera Loyola Guzmán, le critican la transformación personal y política que ha tenido en 13 años. Es el mismo Evo que conoció en diciembre del 2005 o en enero del 2006, con este Evo, que luego de haber impulsado la aprobación de una constitución política del Estado, que se suponía iba a marcar un cambio profundo, una revolución democrático-cultural, ahora no hace nada de eso. En las elecciones del 20 de octubre, los bolivianos decidirán si le ratifican su apoyo o lo relevan del poder. Evo Morales, actual presidente de Bolivia, que aspira a un cuarto mandato después de haber gobernado por cerca de 13 años. Veamos ahora a otros de los candidatos, a los 3 más opcionados para competirle al actual mandatario Evo Morales. Vamos a ganar la elección del 20 de octubre. ¡Vamos a ganar! Carlos Mesa gobernó Bolivia entre el 2003 y el 2005. Ahora se enfrenta a Evo Morales, que busca un cuarto mandato. Mesa, que va segundo en todas las encuestas con más del 25% de la preferencia, ha dicho que quiere recuperar la democracia. Es el compromiso de transformar Bolivia. Es el compromiso
de establecer una nueva relación entre el poder y los ciudadanos, un poder que es propiedad de ustedes, un poder que es propiedad de la gente, un poder que no es propiedad del autoritario que se cree un iluminado. El senador Óscar Ortiz va tercero con una intención de voto de cerca del 10% y se presenta como la renovación en la política. Dice que su fuerza, Bolivia dice no, es la opción que representa el futuro. Los otros ya fueron presidentes, ya los conocemos y ya fracasaron. Mire, Evo Morales hoy pide 5 años más para hacer lo que no hizo en los 14 anteriores. Carlos Mesa quiere volver 15 años después de haber tenido un gobierno que fue un fracaso. La campaña ha entrado en una recta final intensa con la sorpresa del pastor evangélico coreano-boliviano Chi Yun-chung, hasta ahora un desconocido en la política que ha repuntado con posiciones conservadoras sobre la mujer y los homosexuales. La última encuesta le asigna más de un 5%. Queremos que la Biblia, la palabra de Dios, vuelva al Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia y los parlamentarios. El resto de los candidatos tiene mucho menos respaldo. Evo Morales ganó en las 3 anteriores elecciones por mayoría absoluta, por lo que ir a una segunda vuelta ya podría considerarse un fracaso electoral y abriría la puerta a una eventual derrota en su intento de reelegirse este año. Hay otros 5 candidatos que se los presentamos en la siguiente gráfica. Son los otros restantes que van a participar en estos comicios presidenciales que tendrán lugar el 20 de octubre en territorio boliviano. Ya con esto entonces tenemos claro el panorama de quiénes son los que están aspirando a llegar a la presidencia de ese país suramericano. Pues entonces demos inicio al debate, a conocer las perspectivas, y quiero comenzar por este lado con Consuelo. Gracias por acompañarnos aquí en France 24. ¿Y cuál es su opinión sobre el panorama político que se está presentando en Bolivia de cara a estas elecciones? Buenas noches, Santiago. Un saludo para usted y para los televidentes. Pienso que el panorama político está polarizado. Yo he tenido oportunidad de viajar a Bolivia en diversas ocasiones y varias de esas visitas han coincidido con época electoral y realmente ahora se ve más claramente la polarización. Y pues es muy indicativo de lo que se vive no solamente en Bolivia, yo quiero ponerlo en un contexto más amplio de la región, porque, digamos, la situación regional también está muy polarizada y eso tiene que ver. Es decir, Evo para mí es el caso de Bolivia, es el caso más exitoso de estos gobiernos alternativos que han cometido errores, claro que los han cometido, pero también han tenido aciertos. Entonces yo pienso que en alguna medida, ahora cuando viajaba encontraba mucha propaganda incluso de Mesa que decía: Evo lo hizo bien, pero hay que cambiar. ¿Sí? Bolivia tiene una transformación enorme en este tiempo. Si uno va antes del 2003, 2005, es claro que Bolivia competía en Colombia en qué país tenía peores carreteras. ¿Sí? Ahora está bastante comunicado la cuestión de la infraestructura, servicios de agua potable, energía en todo el país. Bolivia es un país tan grande como Colombia, casi tan grande como Colombia, aunque no parezca. Entonces ha habido una inversión pública y social muy fuerte y es reconocido. La paz, el transporte en La Paz, en general la infraestructura. Eso se ha hecho a punta de digamos, los recursos de hidrocarburos y cambiar la relación que se establecía entre, de un lado, las empresas extranjeras, sí, y de otro lado lo que le quedaba al Estado. Entonces, modelo de inversión pública y social a fondo, con problemas, claro, pero que es reconocido por distintas entidades, como incluso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como un modelo económico bastante exitoso. Que ha ejecutado a profundidad a lo largo de esta década. Quiero conectarme en la ciudad de La Paz con Ricardo Paz para conocer su opinión sobre el panorama político. ¿Cómo está Bolivia en este momento antes de entrar al análisis? Bueno, muchísimo gusto, un placer estar con ustedes. En este debate estamos en Bolivia en veda electoral, así que me voy a restringir un poquito en algunas opiniones que pueda dar, pero en todo caso lo que podemos decir es que estamos viviendo un momento inédito en la historia política de Bolivia, por lo menos de los últimos años de la democracia. Es la primera vez que el
presidente Evo Morales tiene posibilidades de perder una elección en la que él está involucrado directamente como candidato. Tiene un rival muy fuerte, muy duro. Carlos Mesa ha ido creciendo en las preferencias a lo largo de este tiempo, ha manejado un excelente timing de campaña, está en el mejor momento al día de las elecciones. Sí. Y hay casi la certidumbre en la ciudadanía de que vamos a ir a una segunda vuelta. Y por este lado, aquí en el estudio, Andrés Mauricio Castro, su opinión de la perspectiva internacional, cómo se ve Bolivia, y ya le doy paso a Hugo Moldis en la ciudad de La Paz. Santiago, muchas gracias por la invitación, muy amable a este espacio. Pues me parece importante lo que está viviendo en este momento Bolivia, más allá del tema de la situación país, esa es la situación regional, un poco también alineada con los cambios que se vinieron dando con este gobierno cuando se postuló en su momento, con una crisis que venía atravesando el país y que a lo largo de estos 3 mandatos que lleva el gobierno, pues definitivamente ha hecho unos cambios interesantes, reduciendo un poco también el tema de su deuda, mejorando las condiciones económicas del país, teniendo un crecimiento sostenido de su Producto Interno Bruto por encima del 5%, superando también el indicador en términos de la gente o de las personas de Bolivia que viven por menos de $1,90 día, que era un poco de los problemas graves en temas de pobreza. Sin embargo, en este momento, Bolivia sigue siendo una economía relativamente pobre en América del Sur, pero que de todas maneras le está apostando a un desarrollo de crecimiento. Y a pesar de que en indicadores, según el Banco Mundial, la industria ha mostrado una tendencia estable en crecimiento, pues realmente a nivel de crecimiento anual durante los años que ha venido del mandato 2005-2006 a fecha de hoy, realmente viene en decrecimiento. Y el tema también para ellos es pues que específicamente, a pesar de que viene haciendo un ejercicio importante por mejorar la economía, realmente todavía falta mucho por hacer. Hay mejoras, como bien lo comentaban, sobre el tema de infraestructura, que es un tema fundamental. Su índice de desempeño logístico también ha mejorado, pero obviamente es un tema que también tiene que trabajar muy de la mano con su población, porque la población también ya en este punto está evaluando la condición en pensar ese momento de reelegir o seguir con la misma condición en la que está, o si realmente es darle un nuevo aire al gobierno para pensar otro nuevo rumbo que pueda tomar la economía de Bolivia. Pasamos ahora a preguntarle a Hugo Moldis en la ciudad de La Paz, su opinión, ¿cómo está el panorama político antes de las elecciones? Un gusto estar acá, Santiago, y compartir esto con Consuelo, Andrés y Ricardo. A ver, esta es una coyuntura muy particular porque ciertamente es la primera vez en la que Evo Morales se enfrenta una batalla electoral muy fuerte. El 2005, poco antes de ganar por primera vez, estaba clarísimo que Evo Morales iba a ganar por 25, 28 puntos. El 2009 también 28, 30 puntos de diferencia frente al segundo. El 2014 de igual manera. Hoy la situación ha cambiado en términos de que hay causas internas y externas que evidentemente están incidiendo en el desarrollo de la coyuntura boliviana, pero que a mi juicio va a definir favorablemente en ese dilema que van a estar los bolivianos el domingo, va a definir favorablemente entre la profundización del proceso de cambio con crecimiento, estabilidad y justicia social versus una propuesta que no termina de cuajarse porque reivindica mucho la caricatura republicana que teníamos en el país a propósito de la democracia, una democracia en la que la gente votaba pero no elegía, mucho menos participaba, mucho menos decidía y mucho menos expresaba un pluralismo político, sí, porque hablando de alternancia de la que usted decía, no había ninguna, porque todos pensaban exactamente lo mismo, todos los partidos que se sucedieron en el gobierno durante 20 años. Entonces, va a elegir entre esa profundización o esa suerte de retorno, porque hay que decirlo, y estamos en silencio electoral, etcétera, pero este es un análisis político académico entre ese volver a la Argentina y al Ecuador, con cuyos resultados ya lo estamos viendo, que no han cambiado absolutamente nada y lo que han hecho es tensionar la situación en cada uno de esos países. Consuelo, el panorama
y el debate para los bolivianos es la alternancia o la continuidad, en este caso. ¿Qué es lo que le puede favorecer más para darle continuidad a ese ejercicio democrático que ha tenido Bolivia a lo largo de estos años? Porque ya sabemos que para los países de América Latina ha sido difícil la construcción de las democracias. En el caso boliviano, ¿cuál puede ser el escenario factible allí? Bueno, yo quería empezar por señalar esto y relacionado con lo que dice Hugo, con quien he tenido oportunidad de intercambiar en Bolivia, en otros eventos y demás. Es esto, es que si uno pone el tema de la democracia en abstracto, ¿sí? Es muy fácil, ¿sí? Alternancia. Obvio que la no alternancia causa desgaste, es uno de los problemas que tiene. Pero lo de fondo es qué significa esa alternancia en términos políticos y en términos de modelo económico. Antes de Evo, gobernaba un sector político muy identificado, ¿sí? El GONI, Gonzalo Sánchez, del cual fue vicepresidente el candidato Mesa, hablaba mejor inglés que español. En un país de más de 35 grupos indígenas con lenguas diversas y todo lo demás. ¿Sí? Eso es muy distinto de lo que era la democracia. Sí. La política exterior la decidía y la política económica la decidía Estados Unidos en una oficina en el gobierno de Bolivia. Entonces, lo que han logrado tiene que medirse en esos términos también. ¿Sí? Que haya un desgaste, es cierto, tiene que haberlo y Bolivia tiene que hacer un esfuerzo por esa, digamos, esa renovación, pero renovación dentro de este modelo que hay que profundizar. Hay que industrializarlo, hay que manejar, en una época muy difícil, hay que seguir manejando la economía de manera que dé los mejores frutos de la perspectiva de la inversión pública y social, que creo que es el modelo, digamos, que tenemos que aprenderle a Bolivia, los otros países y en muy buena medida las otras experiencias que no son iguales, por supuesto. Pero entonces en el caso de Bolivia hay que mirar de dónde viene, porque si uno está por ahí en otro país o incluso aquí y se imagina que el tema es que cambien candidatos, como lo pretende mostrar, digamos, los que están en el poder, o han estado en el poder, pues es muy complicado y eso le gusta a la clase media, ¿sí? Cambiar, pero ¿cambiar por quién? ¿Por un modelo como pasó en Argentina o como pasó en Ecuador? Eso es lo que hay que preguntarse, el contenido de las políticas, sin minimizar que es necesaria la alternancia, buscar las condiciones para que la figura, el presidente sea otro, pero lo de fondo son las políticas. Sin olvidar ese valor democrático de la alternancia, más o menos el resumen que puedo hacer, pero se puede dar la continuidad. Ricardo Paz, su opinión en La Paz, alternancia, continuidad, ¿qué es lo que necesita Bolivia en este momento entonces? Bueno, debo lamentar que la doctora Consuelo esté exhibiendo un enorme desconocimiento de lo que ha sido la historia política boliviana. No es verdad que antes de Evo Morales gobernaba el imperio, Estados Unidos y todo este relato tan que son afectos los partidarios del socialismo del siglo XXI. No, en Bolivia había una democracia con instituciones consolidada, gobierno soberano. Evo Morales ha hecho algunas cosas bien, ha sido el tributario de un proceso larguísimo de inclusión social que viene desde 1952, ha hecho algunas cosas interesantes como los bonos, en fin, como ha sucedido en otros países, ha mejorado un poco los índices de desigualdad, pero Evo Morales, por sobre todas las cosas, ha profundizado terriblemente la corrupción, el abuso de poder, ha sometido a los órganos de poder del Estado a su arbitrio, ha impuesto un gobierno absolutamente autoritario con un proyecto de partido único. Eso es lo que ha hecho Evo Morales y por sobre todas las cosas, para la gente que se está acercando, digamos, por primera vez al proceso político boliviano, Evo Morales es un candidato ilegal, es un candidato inconstitucional. Nuestra Constitución le prohibía postular a un nuevo periodo presidencial. Él ha manipulado al Tribunal Constitucional que está a su servicio para que lo habilite después de haber perdido un referéndum en que ha consultado al pueblo el 21 de febrero de 2016, le ha preguntado si podría repostular. La gente le ha dicho no, y a pesar de eso, Evo Morales está postulando a la presidencia en esta oportunidad. No, pongamos las cosas en su lugar y en su contexto. Aquí tenemos un proceso electoral en Bolivia en que lo que se está jugando de verdad, es la democracia versus un proyecto tiránico, autoritario, que quiere llevar adelante ahora
una reelección indefinida de por vida. Entonces, lo que en Bolivia se juega no es una cosa simple, una cosa, digamos, que no es una elección más. Esta es una elección histórica donde está en juego la democracia. Andrés Mauricio, su opinión al respecto. Pues mire, yo creo que el tema político, como lo he dicho anteriormente, no puede ir desligado de lo económico. O sea, hay dos cosas que tiene que sumar. La situación política, que efectivamente viene de una situación de referendo donde efectivamente el pueblo dijo no más reelecciones, pero sin embargo el paso ha seguido. Y lo que está más de fondo es la situación en la que coyuntura, desde el punto de vista de la coyuntura económica que vive hoy, es el tema de una reducción, por ejemplo, en las exportaciones de gas del país. Dos, un tema de que a pesar de que hay un alivio en el tema de la deuda pública, sigue por 8% por encima del, digamos, 8% de su Producto Interno Bruto, que la mayoría de la industria, pues también obviamente la sigue impulsando el gobierno, la inversión privada todavía está muy lenta en moverse en el país. Entonces yo creo que esos dos puntos hay que tenerlos claros para saber cuál va a ser el futuro del país. Más allá de estar en una posición de un lado o del otro, yo digo, es quién realmente va a aportarle al desarrollo de la sociedad, sabiendo que obviamente, como bien lo comentan nuestros otros participantes de este debate, efectivamente la población de Bolivia en su mayoría es indígena, en la mayoría también tenemos una situación de empleo informal que se ha reducido en los últimos años, pero que efectivamente es un tema de coyuntura que tiene que comenzar a analizar el gobierno y ponerle un poco también impulso al desarrollo de esa economía, porque también se están generando de fondo incentivos desde el gobierno para favorecer un proceso de reelección. Entonces yo creo que en ese punto es donde hay que comenzar a mirar qué es lo que realmente está buscando la gente, porque inclusive el del común boliviano hoy lo que está diciendo es, si a mí me mantienen y me siguen ayudando, pues no me importa lo que se haya dicho en la Constitución, igual sigo a favor del gobierno porque he visto mejoras para mi situación y mi condición en la que vivo actualmente. Consuelo, ya le doy la palabra para que usted pueda refutar lo que le han dicho anteriormente. Quiero preguntarle a Hugo Moldis su opinión sobre lo que ha dicho Ricardo Paz en torno a ese referendo. Entonces, la candidatura de Evo Morales es ilegal y está fuera de los parámetros que establece la Constitución boliviana de acuerdo a los resultados del referendo. La candidatura de Evo es plenamente constitucional, plenamente legal. A ver, muy rápidamente, las opciones de modificación de la Constitución boliviana pasan por una asamblea constituyente o a través de iniciativas legislativas o ciudadanas que son consultadas a la gente en el referéndum. Es lo que pasó en Bolivia el 21 de febrero del 2016, cuando un 51% se opuso a la modificación del artículo 168. Sin embargo, las posibilidades de participación política o incluso de la propia modificación de la Constitución también encuentran caminos absolutamente constitucionales. El artículo 256 de nuestra Constitución establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como el caso de la Convención Americana, tendrán preferencia incluso sobre la propia Constitución. Pues bien, no es la primera vez que se recurre a la Convención Americana. Lo hizo el primer presidente que lo hizo, fue Oscar Arias, y nadie se quejó. E hicieron otros presidentes también, el propio Menem, que después decidió no postularse a la presidencia argentina después de haber sido habilitado por la Sala de lo Constitucional. Y bueno, y está Daniel Ortega, hay un ejemplo, si bien me acuerdo, en República Dominicana, y está ahora Evo Morales. Evo Morales no es el que pone otro debate, ¿no? El papel de las salas de lo constitucional, que en el caso de Bolivia se llama Tribunal Constitucional, en el desarrollo de la democracia boliviana. Entonces, Evo Morales ha sido habilitado absolutamente legalmente, constitucionalmente, en función de un tratado internacional que establece el derecho preferente y que solo excluye en caso de sentencia ejecutoriada, que no es el caso de Evo Morales, en caso de declaración de incapacidad, que no es el caso de Evo Morales, en caso de edad, que no es el caso de Evo Morales. Entonces, y hay otra causal que no tiene nada que ver con lo que abordó el Tribunal Constitucional. Así que Evo es un candidato legal, es un candidato constitucional. A mí, la verdad, me provoca también sonrisa con Ricardo, con quien tenemos una amistad, que desconozca o que quiera desinformar a la gente sobre el papel que ha tenido los Estados Unidos, la embajada norteamericana en Bolivia.
en la, entre comillas, la guerra internacional contra las drogas, de la cual las víctimas oro eran los cocaleros, con una presencia de la DEA articulada incluso al caso Irán contra Gate, haciendo espionaje político, en fin, el papel de las embajadas norteamericanas en nuestro país lo reconoce el intelectual de derecha honesto, porque uno puede ser de derecha, pero cuando uno tiene honestidad, reconoce que la historia de América Latina es la historia de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Y de democracia, ¿cuál democracia? Reitero. Es decir, la democracia directa, participativa y comunitaria que no ha anulado la democracia representativa en el país, o esa democracia de caricatura al servicio de las élites políticas y absolutamente excluyente de la participación indígena, campesina, obrera y popular. Eso es lo que va a decidir la gente, entre volver a una no democracia con Carlos Mesa y profundizar este proceso de cambio con Evo Morales. Consuelo, pero vemos entonces el panorama que es lo que exactamente los gobiernos progresistas o de izquierda criticaron de los gobiernos de derecha, que se querían mantener en el poder, que no querían soltarlo y que buscaban todas las formas posibles para ir modificando la Constitución y de esta forma garantizar que están en el poder. Estamos ante el mismo escenario, es lo mismo que le criticaban unos a los otros. No, era precisamente lo que yo trataba de explicar antes, es que el tema de fondo, el tema de la crítica contra los gobiernos de la derecha por mucho tiempo en América Latina no era que se perpetuaran los presidentes en el poder, sino era el contenido de su gobierno. Sí, ese es el problema de fondo. Lo otro es un ejercicio académico. Es decir, los manuales enseñan que tiene que haber alternancia. Alternancia de la figura, no de la política de fondo. Aquí hay un cambio político de fondo, que para el caso de Bolivia es mucho más importante y mucho más ejemplarizante. Es decir, el primer presidente indígena en un país de indígenas, ¿sí? Reivindicando la condición de los indígenas, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Hablar de tú a tú con los mandatarios de otros países, a pesar de que no lo quieran reconocer a veces. Eso es un logro, la dignificación de la población. Eso es supremamente importante, eso no se mide con indicadores fríos y con indicadores económicos. No tiene uno que ser del socialismo del siglo XXI, yo no soy del socialismo del siglo XXI, pero es la forma de que lo descalifican a uno, es decir, el debate se descalifica de esa manera, socialismo del siglo XXI, que muchos ejemplos de corrupción, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde han salido? ¿Sí? Debe haber, pues tiene que haber corrupción, pero eso no es el aspecto más importante, no comparado con lo anterior, con lo que había antes, en manos de estos mandatarios, en manos del el Goni, ¿sí? Que manejaba el país, el vicepresidente era el señor Mesa, ¿sí? Tuvo que renunciar después de que el Goni tuvo que salir del país, tuvo que renunciar porque no pudo mantener el país. Entonces el tema no es engañar a la gente, que de hecho lo vienen haciendo, con la idea de que ya lo hizo bien, dejemos que otro pase. Es que el Estado no tiene un carril fijo, no es como una carrilera. El que se sube sigue por ahí derecho. No, uno puede escoger entre profundizar la inversión pública y social, ¿sí? O echar para atrás y volver a traer a las multinacionales, renegociar con ellos, ¿sí? Nuevamente a favor de esas empresas y hablar en general del bien del país, el crecimiento, la inversión extranjera y todo lo demás. Eso es un avance importantísimo de Bolivia. Ahora, repito, yo creo que Bolivia sí tiene, pues lo debe estar haciendo, es muy fácil decirlo desde acá, tiene que hacer el esfuerzo de renovar, porque el tema de renovarle quién va a ser el presidente, porque es el tema de la alternancia, pues sigue llamando la atención y el tema del continuismo de la misma persona sigue siendo un tema con el que hay que, digamos, por lo menos discutir, pero insisto, es un proceso de unas políticas, más que un proceso de un personaje X o Y que va a seguir por un rumbo que se supone, como lo han hecho digamos, toda esta visión neoliberal de que como que el país va por ahí y por ahí tiene que seguir y no hay alternativa. Sí. No, se puede echar todo eso para atrás y se puede volver a la Bolivia de antes de Evo. Toda la historia de Bolivia, que sí la conozco bastante bien, aunque la forma de atacarlo a uno sea diciendo usted no sabe nada de eso, pues muy simplista. Entonces, creo que se puede volver para atrás.
Y es la grave. Eso es lo que se está discutiendo en este momento en el país. Y no hay un heredero político definido todavía. Evo Morales no ha dejado clara una figura en el escenario político que lo pueda heredar en algunos años, suponiendo que llegue a un cuarto mandato. Quiero pasar un poco a los temas un poco más de la región, y es la relación que tiene Bolivia, que tiene el presidente Evo Morales con el resto de países de Sudamérica. Recordemos que cuando él llegó al poder, pues había otros países que tenían, que compartían ciertas tendencias políticas y compartían ideales similares a ese impulso que le estaba dando el presidente Evo Morales a Bolivia. Hoy el escenario es completamente diferente. ¿Cómo sería entonces ese escenario, ese nuevo ajedrez de las relaciones internacionales de Bolivia en el próximo gobierno? Le pregunto a Ricardo Paz. Bueno, Santiago, sin embargo, no puedo dejar colgados algunos temas que son muy importantes, algunos mitos. Este tema de la mayoría indígena, por ejemplo, de Bolivia. Bolivia es un país mayoritariamente mestizo. Tiene, por supuesto, una población indígena importante, pero el 70% de los bolivianos somos mestizos. Y hay una fuerte influencia de los sectores indígenas, por supuesto, de 36 nacionalidades que hay en Bolivia. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bolivia es igualmente mestiza como el resto de América Latina. Segundo, el tema de la violación del 21 de febrero del 2016, Hugo Moldis acepta hace un momento, dice, no, se ha instaurado la democracia directa. Por cierto, en la reforma constitucional que impulsó Carlos Mesa el año 2004, ahí se incorporó el tema de la democracia directa del referéndum, y en ese entonces se incorporaron los referéndums. Los primeros en desconocer la democracia directa fueron la gente del MAS, cuando le consultaron a la gente si estaba de acuerdo con la repostulación, y le dijeron que no, y buscaron un subterfugio legal a través del Tribunal Constitucional que está a su servicio. El tema de la injerencia americana, por Dios, por favor, todos estamos absolutamente conscientes de la injerencia americana, como dice Hugo, en muchos aspectos. Él ha mencionado la guerra antidrogas, a la que hemos repudiado y rechazado todos. De ahí a decir que gobernaba la embajada americana a Bolivia es por lo menos un exceso, ¿no? Bueno, respecto ya a la pregunta que me haces muy brevemente, por supuesto el contexto es completamente distinto. Había un contexto en 2005 a 2010, digamos, inclusive casi hasta 2014, muy favorable a Evo Morales, esta ola neopopulista del socialismo del siglo XXI que estaba en su auge. Hoy día los vientos son diferentes en América Latina y están estableciendo, pues, la necesidad de la institucionalización, de avanzar en las formas democráticas, que por cierto, en la democracia la forma es fondo. Se le da muy poca importancia, se dice no, lo importante es la economía, el crecimiento. Señor Paz, le pido que por favor redondee la idea porque me quedan 2 minutos de programa y debo darle paso a los otros invitados, por favor, puntual. Sí, con todo gusto. Simplemente decirle que la democracia en este momento en Bolivia y en América Latina es el tema principal. Señor Hugo Moldis, su opinión al respecto. Corto, por favor, brevemente. A ver, no hay el fin del ciclo progresista. En América Latina yo diría que hay un equilibrio inestable de fuerzas, porque donde han regresado los gobiernos conservadores y derecha no les está yendo bien. Hay que ver la Argentina, hay que ver cómo termina Lenín Moreno después de la traición que le hizo a Correa, hay que ver qué va a pasar en Brasil. La situación, en América Latina es un escenario de disputa. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, Bolivia ha diversificado, no solamente hacia América Latina, sino hacia el mundo entero, y ese es marcar la distancia frente a una política exterior que en el pasado solamente veía a Estados Unidos como su único interlocutor. Así que creo que en ese sentido también Bolivia ha avanzado mucho. Andrés Mauricio, su opinión. Bueno, simplemente yo creo que aquí lo que hay que sumar es mirar que estas políticas y estos movimientos que se van sobre todo hacia lo social realmente cumplan con ese propósito de, sobre todo, fortalecer el desarrollo de la región, favorecer el crecimiento económico del país y, sobre todo, lograr una buena democracia que logre la inclusión de todos en estos procesos, sobre todo que se dan a nivel de región Latinoamérica.
Bueno, pues ahí tienen ustedes el panorama político de lo que está en juego en estas elecciones presidenciales en Bolivia, que tendrán lugar el próximo 20 de octubre. Varios candidatos, un aspirante a una tercera reelección para un cuarto mandato, el presidente Evo Morales. Ustedes pueden dejar también sus comentarios y sus opiniones a través de las redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en Twitter, @France24_ES. Deje todos los comentarios con el numeral El Debate F24. A nuestros invitados en la ciudad de La Paz, en la capital boliviana, gracias por habernos acompañado, y también a mis invitados aquí en el estudio, muchas gracias por habernos entregado su análisis para ponernos en perspectiva. Gracias por haber estado con nosotros.